Gentiles amigos, bienvenidos. Los próximos minutos los dedicaremos a la educación en México, la situación real de la educación en México. Conversaremos con la doctora Patricia Ganem Alarcón, directora general de Grupo LOGA. El currículo de la doctora Ganem Alarcón es muy amplio. Habrá oportunidad de que lo detallemos, pero por lo pronto y por razones de tiempo, la saludamos y le damos las gracias. Doctora, sinceramente es un privilegio. Muchas gracias. El privilegio es para mí porque hablar de educación es hablar de uno de los grandes pilares de transformación de la cultura de un país y de sus ciudadanos. Doctora, así es. La educación es un tema de interés permanente. Hace algunos días se formó una polémica en torno a los resultados que arrojó el desempeño de los alumnos mexicanos de 15 años que contestaron la prueba PISA. No quisiera quedarme en esa polémica y sí quisiera pedirle, por favor, que nos resuma, usted que ha investigado tanto, a su juicio, ¿cuál es el estado actual de la educación en México? Si tomamos los resultados de la prueba PISA y a la luz de esos resultados tratamos de hacer una aproximación del complejo mundo de la educación, podemos llegar a algunas aproximaciones o conclusiones. La primera es que estamos en un proceso de estancamiento. En general, todos los países tienen a la mayor población que es evaluada a través de este programa en el nivel 2 en general. Estamos hablando entre un 60 y 70% de la población. En el caso mexicano, el 65% de su población está en nivel 1, pero no hemos salido de ahí, por lo que concluyo, me aventuro a decir que estamos en este estancamiento y además no hemos avanzado para llevar a más cantidad de población a niveles 2, niveles 3 o niveles 4, que es lo deseable. Y es deseable no porque queramos competir con ningún país, sino que este programa lo que hace es arrojarnos los niveles de desempeño que un niño o una niña ya a los 15 años o un poco más logra para estas habilidades que le van a hacer falta para la vida, que son genéricas, que no tienen nada que ver ni con el contexto cultural de ningún país y tampoco tienen que ver con dominios tan específicos de algunos contenidos de los ámbitos curriculares que este programa evalúa. Saber analizar una secuencia, identificar la hipótesis que explica una situación, leer comprendiendo y hacer inferencias del texto que se nos está presentando, no implica que tenga que ver el contexto. No es la cultura la que determina, sino que lo que nos dice es que esos desempeños no han avanzado lo suficiente. Y esto va a correlacionar con la capacidad que vamos a tener en un trabajo, en un ámbito profesional, para tomar decisiones, para trabajar en equipo, para analizar una situación, para hacer propuestas, que ya son habilidades que estos desempeños luego van a ir trabajándose en el nivel medio superior y superior. Entonces, aquí se abren una enorme cantidad de líneas que los países tenemos que investigar. ¿Qué pasa si un chico no tiene un nivel 2 o nivel 3, pero además abandona en el primero o segundo grado de media superior la escolaridad? Tenemos nivel de desempeño bajo
y no va a continuar con más grados de escolaridad. Si este chico o esta chica se incorpora al ámbito laboral, sus niveles van a ser bajos. La posibilidad de crecer en un ámbito laboral va a ser limitado. ¿Qué pasa si los chicos llegan con un nivel 1 a media superior y van avanzando en grados de escolaridad? Su capacidad de estudiar, su nivel de análisis de los otros contenidos que se van a ir agregando a su formación van a ser deficitarios. Muchos de ellos, conforme empiezan a avanzar y empiezan a tener bajo rendimiento, bajo desempeño, o van a reprobar, o van a desertar, o van a hacer un estudio deficitario. Entonces, la prueba PISA, que nos da muchas líneas de investigación, de verdad es terrible descalificarla. Primero, porque en México no contamos más que con la última evaluación diagnóstica que presentó Mejor Edu hace algunos meses, y por el otro lado, porque no hemos sabido aprovechar con seriedad, por modalidades, por niveles educativos, por esta progresión que ya desde 2000 nos vienen entregando resultados de qué es lo que verdaderamente ha pasado. ¿Y qué más podemos inferir? Si analizamos los resultados del 2000 y progresivamente hasta llegar a 2022, son 12 años de entregas de resultados. Y si observamos las políticas educativas que se han implementado, pues parece ser que van en sentido contrario a lo que sugieren las pruebas internas cuando teníamos enlace o teníamos planea o teníamos otras pruebas en relación a lo que eso nos dice. Mire, mire, Jorge, hemos planteado que en los últimos 20 años, de 2003 a 2023, hemos hecho por lo menos 8 cambios de planes y programas de estudio, y además hemos cambiado 10 veces los materiales educativos, entiéndase los libros de texto. ¿Usted sabe en qué nivel de cansancio tenemos a los maestros? ¿Usted sabe si vamos a poder tener un seguimiento a las generaciones y poder ir viendo qué sí resulta, qué no resulta? Y cerramos con un plan y programa de estudio que podemos coincidir, que los proyectos son un buen modelo, una buena estrategia para ir educando a los chicos. Vamos a conceder que es una buena metodología. Pues yo digo, por favor, no cambiemos en unos 20 años para poder ir viendo si verdaderamente un modelo aporta los suficientes elementos para el desempeño. Pero esta administración hizo lo mismo que han venido haciendo los demás. Primero, decir que tienen la verdad, asunto que hay que comprobar, y segundo, haciendo esta vieja práctica de cambiar los planes y programas de estudio. Los maestros no se rigen por ahí. Los maestros ven a sus alumnos, ven qué tipo de familias atienden, ven hasta dónde pueden contar con las madres, con los padres, con los tutores, ven con qué recursos ellos pueden fundamentar sus estrategias, sus actividades, sus laboratorios, y en función de eso van haciendo lo que pueden. Entonces, me parece que planteo un poco esta primera radiografía que vive el país y en dónde descansa. Yo lo he dicho desde que salí de la normal, una parte de mi formación es haber hecho la normal, haber estudiado para maestra de primaria, y desde que yo pisé por primera vez un salón de clase, el sistema educativo descansa en los hombros, sí, y en la responsabilidad de los maestros y las maestras. Totalmente de acuerdo. Doctora, efectivamente nos da usted un panorama bastante claro. Sin embargo, me atrevo a preguntarle, ¿cómo están nuestros niños de 15 años, las jovencitas de 15 años o un poco más, en materia de comprensión de la lectura?
en materia de conceptualización y razonamiento matemático y en el área del pensamiento científico. Y lo pregunto porque quien no comprende lo que lee, me parece, y lo digo con todo respeto, es prácticamente una persona analfabeta funcional, a menos que usted me corrija, usted es la experta. Quien no sabe utilizar los números para la vida, no para los exámenes, sino para la vida en el mercado, en el tianguis, en el supermercado, etcétera. Y quien no tiene un pensamiento científico, claro, no toda la población está llamada a eso, pero sí una parte minoritaria, pero sustancial, está condenado a vivir de las patentes extranjeras. Y eso cuesta. ¿Cómo estamos en ese sentido? Voy a ir, Jorge, digamos, dos pasitos más allá de la instrumentalidad de los ámbitos curriculares que explora el programa PISA. Cuando nosotros hablamos de que los maestros, las maestras, los espacios del aula tienen que abordar ciencias, si estamos hablando de biología, de química, de física, de ciencias naturales, de toda esta rama del saber, lo que nos estamos proponiendo dentro de la escuela es que el chico aprenda a elaborar hipótesis. Esa es la gran oportunidad de la ciencia en la escuela, que el chico a partir de un experimento, de un reto, de una provocación, de una serie de propuestas, de sus hipótesis y las compruebe. Tener pensamiento hipotético nos permite, Jorge, adelantarnos a situaciones que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Por ejemplo, me estoy sintiendo mal, ya llevo varios días a lo mejor con dolor de cabeza o con malestar estomacal. Las hipótesis que yo tengo que plantear es, a ver, ¿qué he comido? ¿No? ¿En qué horario he ingerido alimentos? ¿Con qué he empezado mi día, mi ingesta de alimentos? Porque es como el experimento que me pone mi maestro en el aula. Me va a permitir hacer hipótesis sobre mi cuerpo, sobre mi salud, sobre el agua, sobre la ecología, sobre los fenómenos naturales que me rodean. Entonces, un chico que en este programa se queda con nivel 1 no logra estas aproximaciones. Entonces, hasta que ya estamos muy graves, o hasta que el agua se nos está acabando, o hasta que estamos terminando con las especies, entonces tiene que venir el gobierno papá a hacerse cargo de nosotros y empezar con leyes que prohíban, con dinámicas que limiten, porque individualmente no logramos que la ciencia permeara en nosotros. Claro, ya a nivel económico, por ejemplo, el no saber ciencia, el no tener una población amplia en profesiones científicas, pues logra lo que usted dice, ¿no? Vivimos de las patentes externas, la investigación científica está en otro lado, tenemos pocos estudiosos de esas asignaturas. Entonces, por un lado, a nivel individual, nos volvemos desde la ciencia dependientes de la urgencia y de la emergencia para poder atenderlo. Y por el otro lado, dependientes de países que generan mucho más producción científica. Eso es en el caso de la ciencia. Trata usted los otros dos grandes campos, lectura, por ejemplo. A mí me preocupa, yo fui maestra de primer año y me di cuenta que el problema, Jorge, empieza en cómo iniciamos a los niños en su alfabetización. Yo quiero que todos los que escuchen este programa, que atiendan un poco esta provocación que usted les hace, recuerden cómo aprendieron a leer y escribir. Y si aprendieron a leer y escribir con mame, mi, momú, pape, pi, popú, tuvieron que hacer enormes esfuerzos
para después comprender lo que estaban leyendo. Seguramente tuvieron problemas de fluidez lectora, de localización de palabras que no conocíamos el significado, etcétera, etcétera. Pues así aprendemos en México, Jorge. Y el gobierno mexicano en muchos años no ha dictado una política pública de alfabetización. Entonces, claro, los niños van ingresando a primer año, van tratando de entender cómo pueden, se van tropezando, los maestros van poniendo cuestiones más remediales en lugar de tener políticas educativas preventivas. Si la prueba nos está diciendo que estamos en nivel 1, pero B y C ni siquiera en el A de lectura de comprensión, ¿qué vamos a hacer? No vamos a leer lo que tengamos, no escuchamos correctamente las noticias, nos comemos cualquier discurso sustantivado en lugar de decir, a ver, no me digas adjetivos, quiero de qué te estás refiriendo, en qué evidencias estás sustentando de lo que dices, por qué dices lo que dices. No, aquí hay una trampa. Esa es la gran aportación de la lectura de comprensión en nuestras vidas. ¿Sí? Si no lo logramos, vamos a tener graves problemas laborales yo no diría de competencia, pero sí de diálogo informado. ¿Y qué decir de las matemáticas? Las matemáticas tienen el enorme beneficio de hacer razonamientos verdaderos y éticos. Nuestro pensamiento con las matemáticas se vuelve un pensamiento exigente, de evidencia, de argumento, de orden, de claridad, que cuando no lo tenemos, Jorge, nuestro pensamiento, nuestra voluntad es secuestrable por cualquier discurso social, político, religioso. Y entonces nuestra población, nuestros ciudadanos están vulnerables. Entonces, es importantísimo que pongamos atención, prestemos nuestro oído y nuestra mirada para verdaderamente hacer las grandes transformaciones que requiere la educación. Caramba, qué duro, doctora Ganem Alarcón. Escuchándola, recordaba, por ejemplo, alguna de las taxonomías que se manejan a nivel universitario del pensamiento, ¿no? Que el nivel de pensamiento más básico es el pensamiento literal, el que se forma con base en lo que nos reportan los sentidos, usted lo mencionaba, y que un segundo nivel es el pensamiento inferencial, donde la persona ya no solo se queda con la información que le reportan los sentidos, sino que ya hace inferencias sobre las causas, sobre los factores que inciden en esa realidad que le provoca el pensamiento y que en un momento dado podría hacer alguna proyección. Y luego ya en la cúspide de la pirámide vendría el pensamiento crítico, en el cual ya se es capaz de discernir, de disentir, de proponer, de refutar, en fin. Pero por lo que usted nos dice, la mayoría de los jóvenes en México y de los adultos que fueron jóvenes hace 10, 15, 20, 30, 40 años, estamos en el pensamiento literal, en el pensamiento que solo atiende a lo que nos reportan los sentidos y ante una oportunidad como la que le viene a México de la relocalización de empresas, donde los chinos quieren estar aquí, los estadounidenses quieren estar aquí, en fin, pues las empresas extranjeras les van a dar los mejores empleos con mejores salarios a los que tengan pensamiento crítico, pensamiento hipotético, etcétera. Urge, urge una solución o urge una serie de soluciones. ¿Qué soluciones serían viables en este momento, doctora Ganem? Yo creo que pudiéramos hablar de tres niveles de intervención que
ayuden a ir haciendo cambios paulatinos y sostenidos. Lo primero tiene que ver con las propias empresas. Las empresas creo que pueden trabajar en dos grandes líneas. Primero, con sus propios colaboradores para ir desarrollando habilidades, desempeños que ellos mismos ven que los colaboradores no tienen. Pero el otro ámbito de intervención tendría que ver con identificar dónde estudian los hijos de sus colaboradores y apoyar a esas escuelas, apoyar a esos maestros. A veces las empresas dan donativos, dan algunas formas de apoyo y creo que invertir en los hijos de nuestros colaboradores no solo va a generar un agradecimiento y una identificación mucho mayor de los colaboradores con la empresa, sino además estamos llegando a los niños, a las niñas o a los jóvenes más cercanos a nosotros. Si emprendiéramos una cruzada en ese sentido, desde el ámbito empresarial, creo que sería muy interesante. El otro nivel se relaciona con los propios maestros y maestras. ¿Qué podemos hacer? Invertir, trabajar cercano a ellos y su formación continua. Los maestros son de diferentes generaciones. Yo he conocido algunos que dicen, yo a estas generaciones ya no las entiendo y optan por la jubilación anticipada, asunto que es muy penoso porque perdemos un conocimiento acumulado en estos profesores. Entonces, yo me dedico a esta formación continua de los profesores. Ahí estamos, damos programas gratuitos, nos asociamos, nos vinculamos, hacemos alianzas con otros grupos parecidos a nosotros y estamos en este intento de proporcionar a las maestras y a los maestros conocimientos, habilidades, estrategias, actividades que les hagan verdaderamente incorporar estas metodologías que formen este pensamiento que usted ya dijo muy acertadamente crítico, ¿no? Que no nos dejemos manipular. Y un tercer paquete es lo que hace usted, Jorge, insistir desde los ámbitos independientes en hacer análisis de la educación. Esto no lo podemos soltar, debemos de insistir para que las autoridades, las que toman decisiones, verdaderamente modelen su manera de intervenir, manden los recursos a donde se necesiten y se hagan los cambios que sí van a lograr esta transformación sostenible. Fíjese, doctora, amigos, gentiles amigas del auditorio, de la audiencia, perdón, que desde que era un joven, hace ya muchas décadas, muchas, doctora, usted no tiene idea, pero muchas, escuchaba que era necesaria la vinculación de las instituciones de educación media superior y superior con la empresa. Me parece que esa podría ser otra línea de trabajo. Y una última, aunque la veo cada vez más utópica, la de una relación de colaboración sustentada en los más altos valores nacionales entre los profesores y los padres de familia. ¿Por qué? Porque para uno como padre de familia es muy fácil decir, bueno, llevo a mi hija, a mi hijo a la escuela y al final del año que me entreguen a mi hijo como un producto con su papelito de que ya acredito. Eso se lo aprendí a un pedagogo mexicano que tal vez usted conozca, el doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez. No, no se trata de eso. Es decir, se trata de que papás y maestros hagan en lo posible equipo. Pero, aquí viene el pero, los maestros están con grupos muy amplios. Están prácticamente a la deriva. Y si no están a la deriva, están en calidad de rehenes de sindicatos o de autoridades que quieren sacar de ellos fines políticos. Y por el otro, los padres de familia, los papás, las mamás, tienen que trabajar incluso doble turno,
porque la economía no da para que vivan con dignidad en la familia. Entonces, sí, ya resumiendo lo que usted nos decía, fíjese que no lo había pensado como usted lo plantea, pero la empresa sería en este momento el bastión fundamental para elevar el nivel educativo. La primera beneficiada va a ser la empresa, las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, pero también el beneficio va a ser para nuestras niñas y nuestros niños y para nuestro país en un tiempo donde la globalización, como se conoce, se está fracturando y habrá seguramente dos modelos de mercado que estarán en pugna constante. Y México le interesa los dos modelos, doctor. Totalmente de acuerdo. Yo le pondría un adjetivo a lo que usted ha mencionado, Jorge, que es exigibilidad. Es decir, toda la sociedad, así como estamos preocupados por recibir mejores servicios de salud, mejores carreteras, mejores servicios de seguridad, lo mismo con educación. Si nosotros ponemos a la educación al frente, muchas de las otras cosas se van a resolver. Los países, incluso el último que se ha podido analizar, que es Corea, lo que hizo es eso, apostar por un proyecto educativo de larga inspiración, sin cambios, verdaderamente dotando a las escuelas, a los maestros, a los directores de lo que necesiten, dejar de politizar un tema tan importante como es la educación. Jorge, yo lo he dicho muchas veces, la politización de la educación empieza con un secretario, una secretaria que están mientras saltamos a otro lugar. La educación tiene que estar en manos de alguien que conozca y ame profundamente el tema y que a partir de ahí dé seguimiento, revise, esté en las escuelas, tenga un diálogo muy cercano con los estados, con las diferentes modalidades, vea qué se están haciendo en las aulas que están siendo exitosas, de voz a los maestros, y eso requiere tiempo, Jorge. Con 2 años, un año que un secretario, una secretaria esté en el puesto, no alcanza para entender la gran problemática del hecho educativo que vivimos en México. Así es. También recuerdo ya como periodista profesional cómo en los años 80, sobre todo en los 90, se hablaba de la forma en que los países asiáticos, usted acaba de mencionar a Corea, como Singapur, etcétera, iniciaban planes educativos. Hoy esos planes educativos han dado resultados, porque efectivamente se ha despolitizado el tema en aras del bien común. Doctora, se nos fue el tiempo, pero ojalá que en un futuro tengamos la oportunidad de poder conversar con usted. Es un privilegio. Y de entrada, pues, o mejor dicho, por lo pronto yo le pediría un mensaje para los papás, las mamás, las maestras, los profesores, los empresarios, los políticos, qué sé yo. Simple y sencillamente decir que el cerco protector que la educación da a un ser humano justo es las grandes herramientas y habilidades que una persona se puede llevar en todo este trayecto escolar donde familia y maestros van trabajando juntos para formar a ese ciudadano. Entre mayor calidad de herramientas, de desempeños, de actividades, de desarrollo, pongamos en la maleta de cada uno de los niños y las niñas que llegan con entusiasmo a su escuela, mayor va a ser la riqueza para cuando un ser humano ya decide emprender su vida independiente y responder por sus propios actos, cuando abra esa maleta, diga, esto me va a servir, esto lo voy a usar, esto me lo dio mi maestro, esto me lo dio mi familia, y emprenda
con responsabilidad justo el tomar decisiones. Y eso solo lo puede hacer una buena educación familiar y una buena educación escolar. Sí, doctora, máxime que el bono demográfico mexicano empieza a decrecer. Si no actuamos ahora, dentro de 10, 15, 20 años será, creo yo, demasiado tarde, ¿verdad? Así es, en 2015, si tomamos los nacimientos de 2015 a la fecha, son 17 millones de niños, niñas que ya están o en preescolar o en primaria. Tenemos que seguir acompañando ese bono demográfico que va disminuyendo, pero todavía los retos que tenemos que enfrentar son amplios. Doctora Patricia Ganem Alarcón, directora general de LOGA, muchas gracias y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Es un honor. Gracias, gracias a la doctora, a la maestra María del Pilar Rodríguez y Díaz por haber inspirado y hecho posible junto con la doctora Ganem esta charla. Y gracias a usted porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta muy pronto.